les prometo que es el último ratito que estamos de pie, como dice el hermano. Abrámosla en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Es un pasaje muy conocido, pero yo creo que es muy alusivo a esos días que se tiene el festival familiar. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Vamos a hacer la lectura de manera alternada. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Pueden tomar asiento. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes. La verdad es que me da mucho gusto. Cuando me llamó el hermano pastor, el hermano Rivas, me dice: te quiero hacer una invitación. Y yo: sí. Ya no escuché más por un momentito, pero le agradezco al Señor el que haya puesto el corazón de la iglesia, del pastor, el hacerme la invitación. Y agradezco a la iglesia por la calidez, a la familia pastoral de la misma manera. Y pues sí, le pedimos permiso al pastor. Así que reciban un caluroso saludo de parte de mi familia y de mi familia Shaddai en Guaymas. Bendito sea Dios que pudimos llegar. Pedí sus oraciones en la mañana para poder estar aquí. La verdad es que en Guaymas ahorita están pasando cosas muy fuera de lo cotidiano. Bueno, sí es parte ya de la cotidianidad y es parte de lo que traigo en el tema, pero es triste como que socialmente nos estamos acostumbrando a ese periodo de violencia, de injusticia, de inseguridad. Pero ayer fue algo diferente, muy, muy diferente, a manera de que todo el mundo se tenía que quedar en casa. Y estaba cerrada una parte de la carretera y dije: ¿y si no puedo salir? O sea, esa era la preocupación más que escuchar sirenas aquí y allá, era: ¿y si no puedo salir? Pero pues pedí oraciones a mis hermanos y vamos a orar. Si es la voluntad del Señor, todo va a estar bien. Bendito Dios, hubo transporte, no nos detuvimos en carretera, llegamos a tiempo, gracias a Dios. Así es que ahí vemos que Dios tiene todo bajo su control, una vez más. Así es que bendito sea el Señor. El hermano me pidió que me presentara, pero no creo que sea necesario. Soy parte de la iglesia Shaddai, como les había comentado. Soy una sierva de Cristo y sí tengo mi trabajo secular como docente. Trabajo en educación básica y superior y no más. Eso es lo que hago. Me gusta mucho el observar cómo es el medio en el que nos desenvolvemos y si hay alguna manera de apoyar, de asesorar, tutorar o algo por el estilo, pues con la confianza de que sea Dios el que dirija nuestra vida, así es como actuamos. Entonces, bendito sea Dios por este tiempo. Y ya no voy a avanzar más porque si no voy a terminar más comentada, porque no nos va a dar el tiempo, pero el tema general para ahora es la misión de la familia cristiana en el mundo. Yo creo que muchas veces hemos escuchado hablar de cómo es que impactamos o cómo es que nos opacamos, y es muy triste. Como les estaba comentando, pues trabajo en el nivel básico y observo a los chicos y no sé si lo hagan por confianza o porque quieran que no haya clase y me sacan plática. Yo creo que eso lo hacen todos, ¿verdad, chicos? Los adolescentes sobre todo. Dice Jorge, por no tener clase empiezan a platicar. Profe, ¿qué opina de esto? No le hace a la hermana Guillermina. O sea, empiezan a platicar. Le digo: ¿y tú qué piensas? ¿Y qué sería si lo haríamos diferente? Y yo creo, pues
dentro de mi asignatura llevamos 5 horas a la semana, es que yo creo que una que dedicamos a platicar, no pasa nada, cumplimos el programa de todas maneras. Y me llama mucho la atención cómo es que el pensamiento de un adolescente no es el mismo de un adolescente de hace 5 o 10 años. Se ha modificado tanto que asusta. Tengo 18 años en la docencia y no siempre trabajé en secundaria, pero me llama mucho, mucho la atención la manera de pensar de los chicos de hace 10 años a los de ahora. La falta de ese compromiso, esa formación de identidad de manera sólida, de que pertenezco a y defiendo lo que pienso, la convicción, se ha ido deteriorando, se ha ido quebrantando a tal grado que es un foco de alerta, pero ya no estamos en amarillo. Yo lo siento ya rojo, pero un rojo muy intenso. Y después de eso, en lo que estábamos viviendo anoche, como les digo, en Guaymas, se oían sirenas y 2 patrullas aquí, 3 por acá, y todas pasaban por ahí por un lado de su casa. Y decía, leía, detuvieron a tantos y eran jóvenes. Digo yo, ¿pero por qué? O sea, antes decía, son personas adultas, ya ellos saben en qué se andan metiendo, pero ¿cómo es que es tan fácil que un chico se vea atraído por hacer lo que no debe? Por la adrenalina, por ser parte de algo, pero ¿cómo es que nos hace falta que la familia solidifique lo que es? Lo primero que es la familia. Así es que les voy a compartir algunos conceptos que fui encontrando, rescatando por aquí y por allá, y vamos a irlos comparando a la luz de la Biblia y ver qué es lo que nos dice la Biblia con relación a la familia y el impacto o la tarea o el propósito que tenemos para demostrar hacia el mundo. Entonces, el primer concepto que aparece aquí dice familia, era la diapositiva anterior, por favor. La familia es la única institución capaz de velar, fíjense en las palabras esas que fuertes, velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad, socialmente hablando. Ya sabemos que la familia pues es la parte básica de la sociedad. Ahí es en donde encontramos nuestra primera identidad. Eres de los Pérez, de los Ramírez, de los Martínez, la base fundamental de la sociedad. Pero no es nada más porque ahí nació, sino que conlleva una tarea, el que lleguen los hijos a esa familia, la primera parte, pues que es el matrimonio. Velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. Nadie más. La responsabilidad conlleva en la familia. Dice, la familia, su valor, su función y su misión dentro de la sociedad es clara e incontestable. No hay duda. No hay duda, el propósito que tiene la familia, su misión y su visión dentro de la sociedad, que vienen siendo estos verbos que acabamos de platicar aquí. Ahora, según el diccionario, como define familia, habla de que la familia es referencia de vida de cada persona en nuestra sociedad. Referencia de vida porque es como nos identificamos después de tener un apellido, que es lo que les decía. Y muchas veces a lo mejor hemos escuchado, sobre todo a los adultos grandes, que dicen, tú eres de los Ramírez, ¿en qué colonia vives? Ah, tu tío es fulanito. Y dicen, no, sí, tremendo tu abuelo, no, si te contara. Y ya se genera una idea de cómo somos. En cambio, cuando dicen, tú eres no soy de esos. Entonces eres, no, tampoco. No somos. Hasta nos hacemos chiquitos, no nos conocen. O celebramos, yes, no nos conocen. ¿Por qué? Porque es el sello que nos han marcado nuestros antecesores, de dónde venimos. Y eso aunque a lo mejor el tío hizo travesuras y demás, ya dicen, no, este es sobrino de aquel, imagínate cómo es. Entonces nos va marcando en medio del contexto en el que vivimos y nos da un antecedente y pareciera que nos genera un futuro también. Entonces dice, son estructuras complejas de donde se vierten las emociones de los individuos,
Son filosofías de vida. ¿Se fijan? En cada familia hay una manera de proceder, ¿sí o no? Hay unas familias muy conservadoras, no, señoritas, no salen de la casa después de las 8. O sea, ya tenemos las reglas bien definidas. Hay otras que no. No, yo lo dejo ser, que ella haga lo que quiera, con que llegue, ¿verdad? Otras, no, sí que vaya con todos los amigos que quiera. Otros, no, que vengan los amigos a esta casa. Entonces tienen sus reglas, sus normas, y eso nos forma también a modo de esta familia. Entonces, por eso dice que tienen filosofías de vida en donde se mantienen los vínculos afectivos, valores, y en donde se ponen a prueba los conflictos humanos, nuestras decisiones, nuestra manera de ser. Y así es como los pequeñitos van creciendo. Esto es muy notable cuando se tienen normas, reglas bien establecidas en la familia. Sin embargo, ¿qué sucede? Voy a quitar tantito me siento muy rara en el mismo lugar. ¿Qué sucede en la familia actual? Yo recuerdo mi mami trabajaba en un hospital, ella es enfermera. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer, bueno, de chiquititas mi mamá nos llevaba al hospital y ahí dormíamos en pediatría mientras ella hacía su trabajo. Pero ya cuando nosotros empezamos, soy la mayor, empecé a ir a la escuela, mi mamá dejó su trabajo. Dijo, me voy a dedicar a los niños. A las niñas, pues somos dos niñas. Somos dos niñas. Entonces, crecimos con mamá en casa. Mamá se hacía cargo de nosotros, vestirnos, alimentarnos, educarnos, enseñarnos. Yo recuerdo que cuando cumplí los 4 años, mi mamá me llevó a inscribirme a un kinder, al preescolar, y me llevó a un colegio particular y dijo el director, me acuerdo bien de la escena, ¿no? Estábamos ahí en el escritorio. Dice el director, ¿al preescolar? Y me dice, a ver, dime qué letras son esas. No, pues que le iba a andar diciendo las vocales. Yo le leí el cuento del libro, ¿no? Mi mamá se dedicaba a nosotros, me enseñó a leer y me enseñó las tablas y me enseñó a multiplicar. Tenía 4 años, yo no le decía los colores, yo ya le contaba y le contaba cuentos. Entonces, te vas a primaria, me dice. Pero mi mamá me observaba y decía, no, ¿qué primaria? Llegar de la escuela con un montón de libros, tiene 4 años, es para que juegue, que se divierta, que… Mi mamá observaba mucho lo que hacíamos nosotros y me sacó de la primaria y me metió al preescolar. Y dio seguimiento a nuestra educación cristiana también. Dice, mamá, ¿ya leíste tu tarea? Sí, ya la hiciste, ok. Ahora vas a aprenderte el Salmo 1. Y al día siguiente el Salmo 2, a la semana siguiente el Salmo 3. Y así nos hacía mi mamá memorizar pasajes bíblicos. Me decía, ¿lo entendiste? ¿Lo meditaste? A ver, te voy a explicar qué quiere decir. Y tuvimos esa instrucción, tanto en lo secular como en la educación cristiana. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa con nuestras familias? Mamá y papá trabajan. ¿Y los pequeños en manos de quién quedan? Vienen quedando en ocasiones en manos de la abuela materna. Y al día siguiente, tal vez también, tal vez no, en casa de la abuela paterna. Tal vez una tía los recogió al día siguiente de la escuela y los llevó un ratito a casa. Tal vez después fue la madrina. Tal vez… ¿Y cuál es la disciplina que llevan los niños día a día? En la casa de la abuela paterna es una disciplina y en la casa de la abuela materna es otra disciplina. Una abuela le dice, no, mijitos, baja los pies del sillón. Y el otro, déjalo, no pasa nada, lo lavamos. Entonces el niño, ¿con quién quiere estar más? ¿Verdad? Y llega a casa y tiene la otra disciplina de mamá y papá y el chico está confundido, ahora ya no sé cuál de todas hacer porque en una me lo dejan hacer y en la otra no, y vivimos ya más confundidos. ¿Qué es lo que nos hace falta allí? La identidad solidificada. Ya no tenemos esa forma que nos distingue como individuo en medio de todos los demás. Porque un día tengo la disciplina de un hogar y a otro día tengo la disciplina de otro hogar.
es algo que parece que no tiene importancia. Sin embargo, conforme van pasando los años, el chico ya creció así. En el momento en que quieren ser difíciles con él, pues ya es como el arbolito que creció sin vara, torcidito, chuequito, está más grueso y es más difícil enderezarlo. ¿Verdad que es complicado? Ahora, ¿qué impacto tienen estos chicos en sociedad? No sabemos cómo reaccionar, cómo van a reaccionar, porque desde pequeñitos crecimos sin una instrucción definida. Entonces, por eso aquí en este concepto dice, son estructuras complejas ahora en la actualidad, en donde se vierten emociones de los individuos, filosofías de vida en donde se mantienen vínculos afectivos, en donde se ponen más a prueba los conflictos humanos. Uno de esos conflictos más notable es la identidad quebrantada. No está tan sólida, tan fuerte, tan firme, de manera de que pueda defender lo que es y una convicción. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay unos pasajes que son muy conocidos y yo creo que muchos de nosotros hasta los tenemos de memoria. Ya los memorizamos, los repetimos y los volvemos a repetir porque en nuestra infancia nos los contaron. Pero nuestras nuevas generaciones las han ido siguiendo igual. Qué chulada sería que no nada más lo aprendiéramos, sino que enseñáramos a nuestros chiquitos a meditarlas. Dice el primero en Éxodo 20:12, y yo creo que todos nos lo sabemos de memoria. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más dice? Esa es otra versión, lo van a leer rápido, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Si no se lo saben, busquen en el acordeón. Éxodo 20:12. ¿Algún hermano que ya lo tenga? Éxodo 20:12. Amén. A ver, hermana, por favor. Qué bonito que hay una promesa, pero antes, ¿qué tiene? Un mandato, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Chicos, ¿honrar qué es? ¿Qué es? ¿Qué es honrar? Jóvenes, ¿qué es honrar? Honra a tu padre y a tu madre. Nomás los veo que se ríen atrás del cubrebocas, se esconden ahora con el cubrebocas. ¿Qué es honrar? Honrar es no dejar en evidencia. No permitas que tu padre o tu madre sufra una vergüenza por tus actos, sino que bien orgulloso diga, ese es mi hijo. O sea, bien emocionado, ese que vaya es mío. Eso es honrar. Entonces no permitas que tus papás queden en evidencia, es lo que dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que seas de larga vida o para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Que dejes un sello, una huella, que puedas disfrutar el haber honrado a tus padres. Ese es uno de los elementos importantes de la familia. Ahora, para que un hijo honre a su padre, pues debió haber habido un contacto, debió haber habido una instrucción, un tiempo de valor, momentos agradables, el compartir. Yo recuerdo a mi papá, él no sé si hizo un daño en mí o me favoreció mucho, me envicié en los libros, me gusta mucho leer por mi papá. Mi papá llegaba con un libro de lo que encontraba, libros de educación cristiana y libros de lo secular. Diga, ¿me lo lees? Vamos a leer 15 minutos. Pero después esos 15 se volvieron 20, se volvieron 30, se volvieron 1 hora, 2 horas, hasta que decía mi papá, ya Liz, ya. Y él se iba. No es que quería que yo se lo leyera, sino que quería que yo leyera. Y él se sentaba conmigo a leer. Entonces pasábamos mucho tiempo leyendo, se escondía y yo me devoraba el libro. Al día siguiente me decía, vamos a leer, ya lo terminé. Entonces por eso digo, no sé si me hizo daño o qué,
porque de ahí es donde me encantó la lectura, y ahora yo espero que todos mis alumnos lean igual, pero yo sé que en casa no tuvieron un papá como el mío. Yo le agradezco mucho a Dios por mis papás, fueron y yo creo que siempre será una bendición para mí. Y de ahí viene otro versículo que también nos sabemos en memoria, Proverbios 22:6. ¿De memoria, no? Ninguno, ¿sí? A ver qué dice. La hermana ya lo tiene. A ver, hermana. Amén. Gracias, hermana. Instruye al niño en su camino, edúcalo. De allí es en donde vemos la diferencia o la discrepancia con la sociedad actual. ¿Quién instruye al niño? Llegamos cansados del trabajo, ¿verdad? Ya no queremos oír niños. Ya, tantos problemas que tuve en el día, voy a dormir. Ándale, chamaquito, un bañito, cenita y bye, a dormir. Pero ¿dónde pasó el chico su tarde? ¿Qué hizo? ¿Con quién? ¿En quién descargó sus sentimientos? ¿Quién lo escuchó? Y ojo, ¿qué consejo le dio? ¿Qué le dijo a ese niño que traía sus emociones ahí, esperando que alguien, descargarlas en alguien? Entonces, cuando instruimos a un niño de una manera, así va a ser, va a crecer, lo va a fortalecer, a solidificar y para siempre va a ser. Si lo formamos en un momento de cuidado, va a ser de cuidado para siempre. Su alimentación, si se acostumbró a desayunar, toda la vida va a desayunar. Pero ¿qué pasa con los chicos de ahora? No, es que me cae mal. No te lo desayunes, mijo, porque luego lo vas a ir a vomitar. Y así creció, y al rato que sufre la gastritis, la colitis y todas las enfermedades que podemos ver, porque no nos acostumbramos de una manera. Entonces, parecen cosas que no tienen importancia, sin embargo, a la postre vamos viendo cómo van resultando. Y se los comento porque me da mucha tristeza ver a los chicos en aula a las 7 de la mañana y dicen, es que no desayuné, maestra, pero traigo lunch. Una Coca-Cola de 1 litro y unos rufles. Y de 1 litro, no traen la coquita, 1 litro de Coca-Cola y unos rufles. Es tu desayuno. Mi mamá me dijo que no pasaba nada si una vez me lo tomaba. Y yo pensaba dentro de mí, ¿qué no, tu mamá es diabética? O sea, sí pasa. Yo no le dije a la niña, no lo pensé, pero digo, sí pasa. ¿Cómo no le digo? ¿No prefieres traerte una frutita picada? Ay, no, mamá. No, maestra, qué flojera. No, es que quiero dormir otro ratito. Y cosas por el estilo. No nos acostumbramos. ¿Qué va a pasar con esta chica a la adultez? Igual. Así vamos a seguir porque no adquirimos hábitos desde pequeños. ¿Qué sigue la otra? Efesios 6:4. Y no es para bibliazos, Ahorita vamos a ver por qué. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Esgrima. Veo muchas Biblias moviéndose, pero no. Hermano, por favor. Qué bonito, ¿verdad? Es cierto, los hijos somos muy rezongones. Somos muy rezongones como hijos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No es nomás aventar la chancla, pues. Dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo me acuerdo a mi mami ya en mi adolescencia, me veía hacer algo que a ella no le agradaba y me decía, Liz, trae tu Biblia. Ay, decía yo, ahí viene el regaño. Y me leía un pasaje hasta la fecha cuando yo le cuento a mi mamá algo. Mamá, fíjate que me pasó esto, así, así. La veo que se acerca un cojín de los sillones y lo avienta al piso. Ya sé qué vamos a hacer. Nos vamos a hincar a orar. Entonces me dice, mira, no te desesperes. Ya me platica ella su punto de vista, pero me dice, mejor ahí. Y juntas oramos al Señor. Yo creo que es un bonito ejemplo cómo es que
En la disciplina y la amonestación, conforme a la palabra del Señor, es la que nos rige de la mejor manera. No hay otro consejo mejor que ese. Ahora, veamos un dato por aquí que tenemos en estadísticas. En la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, en México, les digo todo esto para dónde voy. En México, el 80% de la población dice ser católico. Se registra como cristiano porque su fe es Cristo, o sea, no es Alá o no es el Buda, por eso se dicen cristianos. Pero abarca el 80% de la población que sabemos que no son cristianos evangélicos, sino cristiano católico, pues o sea, no es nuestra fe. Y de todo nuestro porcentaje, el 15% no profesa ninguna doctrina u otras que serían sectas. Y el 5% únicamente son cristianos evangélicos que dicen, yo soy cristiano. No el cristiano que se esconde, el cristiano que dice, soy cristiano, mi familia es cristiana. Ojo la diferencia, no dice, yo voy a la iglesia. Y espero podamos diferenciar ambos conceptos. Somos cristianos, somos hijos del Señor, hemos sido alcanzados por su gracia, Él está en nuestro corazón y nosotros le pertenecemos a Él, somos dirigidos por Él en nuestro día a día, tomamos las decisiones poniéndoselos en sus manos, y espero no se confunda un regaño, sino que sea una pregunta a manera de meditación. ¿Hacemos eso o nos hemos permitido que la iglesia se convierta en un lugar a donde ir los domingos? Porque es fin de semana y saliendo de la iglesia nos vamos a comer. Que sea el lugar familiar, que se convierta como en el club social a donde puedo ir el domingo y el resto de la semana me olvido del Señor. ¿Somos parecidos a ese ejemplo de familia que les presenté al inicio de nuestra charla? ¿O hemos decidido apegarnos a lo que la palabra del Señor dice que debemos de hacer y cómo debemos de manejar nuestro día a día? ¿Nos hemos convertido en esas familias que hacemos un devocional familiar? ¿O nos hemos convertido en esa pareja, matrimonio, que nos levantamos corriendo en la mañana y no nos acordamos de elevar una oración al Señor y decirle, toma el control de mi día? Yo creo que es un momento para reflejar, porque el tema que nos toca ahora es para meditar, dice la misión de la familia cristiana en el mundo. Si nosotros nos involucráramos en medio de ese 80% que dice que son cristianos, pero no cristiano de pertenecerle a Cristo, sino decir, creo en Dios, voy a la iglesia el domingo. Entonces, ¿mi vida cotidiana es así? ¿O soy de ese porcentaje chiquitito que puedo iluminar el mundo en el que vivo? Que puedo decir, en el día, al terminar el día, hice algo que honró al Señor. O se pasó nuestro día 1, nuestro día 2, nuestro día 3 y decimos, ¿qué hice hoy? Para que Dios se fijara y se agradara en lo que hice. ¿Cómo impacté al mundo hoy? ¿Qué hice para que el día de hoy pudiera marcar la diferencia en medio de los que están alrededor de mí? ¿Les hice pasar un rato agradable? ¿O a alguien lo hice hacer pasar un mal rato? ¿Qué hice hoy? ¿Cristo actuó a través de mi vida el día de hoy? ¿O Cristo pasó desapercibido y lo escondí debajo de una mesa? ¿Eres cristiano? Pues voy a veces. La verdad, nos ha tocado contestar así. ¿Tú das clases en la escuela dominical? Pues a veces ayudo, vaya. Y decirle, sí, vamos, te invito. Podemos orar, podemos hacer algo. ¿Qué necesitas? A veces no hacemos eso porque nuestra cotidianidad
las tareas que tenemos en el día nos absorben, nos han robado ese sentido de pertenencia y nuestra identidad en Cristo. Somos más el licenciado, el abogado, el arquitecto, que ser el siervo del Señor Jesús. Nos ha robado el tiempo para hablar. Yo no me refiero a vivir en el templo, me refiero que donde estemos seamos luz. Estoy en el trabajo poder ser de bendición a mis compañeros. En el trabajo te sientes necesitado, ¿quieres platicar? Podemos platicar. Si yo escucho a alguien que está con un pesar, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Necesitas auxilio? Que se vea que Cristo está actuando a través de nuestra vida, y ese sería el impacto. Claro que si ya estando allá le digo, ven, vamos, y llegamos aquí con esa persona, qué bendición. Pero donde estemos, ser luz para ellos y no escondernos. ¿Cuál de este porcentaje es el que nos está abarcando? ¿En dónde estamos? ¿El mundo nos ha impactado o nosotros hemos impactado al mundo? Y qué pregunta tan difícil. Es muy difícil la manera de contestarla. ¿En dónde estamos? ¿Cómo nos ven? Nuestros chiquitos, ¿cómo están creciendo? ¿Con quiénes hablan? ¿De qué hablan? ¿Qué ven en la televisión? ¿Qué videojuegos están aprendiendo? ¿Cuál es la música que escuchan? ¿Qué música cantan? ¿Qué recitan? ¿Qué lecturas aparecen en sus libros de la escuela? Y es muy triste porque no todas las lecturas son sanas. Ahorita con tantos grupos de identidad social, nos estamos destruyendo como sociedad. Y nos estamos olvidando que aunque no seamos de este mundo, que seamos peregrinos, vivimos en este mundo. Y el propósito que Dios tiene para nosotros como cristianos es impactar al mundo y hacerlos venir a sus pies. Ahora, como familia, qué bendición que juntos lo hagamos. Como matrimonios, qué bendición que juntos lo hagamos. Que busquemos a nuestras familias de ambos. Yo recuerdo mi esposo, cuando yo lo conocí, yo no lo conocí como cristiano. Yo lo conocí en la escuela, él es teacher y yo soy la maestra de español. Ahí dominamos los idiomas. Entonces, una vez me platicaba él un problema que él tenía. Yo sí lo conocí, era de la escuela, pero nunca pensé que ahí fuera a quedar yo. Entonces, yo lo hablaba y yo, nomás así es un compañero más. Pero una vez se puso a platicarme un problema que traía. Y sin pensar, yo sé que Dios fue el que habló, le dije, es que es bien fácil, a ti te falta Jesús. Fue lo único que le dije, muy fácil, a ti te falta Jesús. Ya no sé si fue maña o fue el mismo Dios, no me dice, te invito a un café y me hablas de eso. Y yo acepté el café. Sí hablamos de eso, le presenté el plan de salvación, sí. Le presenté el plan de salvación, se ríe Sheila, me quedo viendo. Y todavía me dice, lo voy a pensar. Y yo, no lo pienso, lo voy a pensar. Pero ya ahora con el tiempo yo sé que él era de esos niños que llevamos a la escuela dominical porque es el vecinito. Y ándale, ven mijo, te voy a llevar a la iglesia. Y la mamá lo soltaba y lo dejaba ir a la escuela dominical. De esos niños que a veces acarreamos a la escuelita bíblica de vacaciones, iba toda la semana, pero se acabó la escuelita de vacaciones y no les dimos seguimiento. Él fue uno de esos, que de adolescente fue a las semanas de la juventud, pero se acabó la semana de la juventud y no le dieron seguimiento. Entonces, que llegó a vivir en otro país. Y allá iba a una iglesia cristiana porque era la que había ahí cerca de su casa y se asomaba, pero no lo invitaron a entregar su vida a Cristo. Entonces, en un año nuevo que pasó él con nosotros, hice lo que mi mamá, le aventé el cojín al suelo. Le dije, ¿ya lo pensaste? Sí, ándale pues. Y de rodillas recibimos el año nuevo. Y ya después fue mi esposo. O sea, hasta entonces tuvo oportunidad. Nos llevó 2 años el discipularlo, que se bautizara.
de todo lo demás. Pero me decía, sí, y me recitaba pasajes, me decía, pero no vivía lo que es el estar en Cristo. Y ahora que trabajábamos célula, club de niños y todo, digo, qué bonito es servir y estar en la misma sintonía. Pero digo, ¿cuántas personas no hay así? Incluso en nuestra familia. ¿Estamos seguros de que los niños entienden lo que es congregarse? ¿O vienen porque es la tradición familiar? A mí me pasó muy diferente. Yo a los 4 años entré a un templo, íbamos pasando mi papá y yo por enfrente de la iglesia Manuel en Guaymas. Vamos pasando por enfrente y le dije, papá, ¿qué es ahí? Una iglesia, un domingo de escuela dominical. Ah, y no podemos entrar. Mi mamá dice que no, pero yo sí me acuerdo. Mi mamá a veces que pasamos enfrente de una iglesia católica, entrábamos, porque es lo que conocía mi mamá, entrábamos, nos persignábamos un Padre Nuestro y ya salíamos de la iglesia, que es lo que se acostumbra, ¿verdad? Entonces yo le dije, no podemos entrar, vamos a persignarnos, le decía yo. Ay, todavía hago la señal. Y mi papá, es que no es igual, me decía. Sí, vamos. Y dice, ¿quieres entrar? Sí, pues nos metimos. Fue el primer día de nuestras vidas para Cristo. Entonces entramos, me llevaron al saloncito de los niños. Y es una de lo que yo siempre les digo a las maestras de escuela bíblica: no nomás recitemos una cátedra de lo que dice la Biblia, hagamos una vivencia. Yo me acuerdo que la maestra hizo un arcoíris, no sé si estaría chueco o no, pero para mí era el arcoíris más bonito que había, con diamantina, y muy bonito, para mí era precioso, de 4 años. Y nos habló del arca de Noé, y luego nos habló del significado del arcoíris y la promesa de Dios. Y me dijo, ¿quieres aceptar a Jesús? Entendí todo. Y yo tenía 4 años. Después mi mamá y mi hermana también llegaron y bendito sea Dios, seguimos en el camino de Cristo. Pero entendimos. La maestra a mí me explicó, sí entiende un niño. No los subestimemos de que no sabe, no va a aprender. Después mi mamá me compró una colección de libritos de historias bíblicas y yo me los llevaba a la escuela, y lo que la maestra del club de niños me explicaba a mí, yo iba y se los contaba a los niños en la escuela. Sí, andaban con que, ay sí, la cristianita, que ven, te lo voy a leer. Ahí andaba el libro por toda la escuela después. Pero es cuando nosotros realmente hemos llegado a los caminos del Señor, y es para meditar. No es fanatismo, es cuando realmente hemos entendido el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces nuestros niños lo están aprendiendo, lo han meditado. ¿Cómo los estamos educando en la fe cristiana? Nos preocupa que saquen 10 en su boleta de la escuela, y en su boleta al cielo, ¿cómo andamos? ¿Cómo vamos? Ahora, esa es una estadística. En otra estadística más, dice, al menos 340 millones de cristianos son los perseguidos en el mundo. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África, 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia, 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina. ¿Pertenecemos nosotros a este dato o hemos pasado desapercibidos? A lo mejor no hablamos de persecución, de que te ponen un arma aquí, di que no eres cristiano, como en muchos lugares. Pero en nuestro trabajo, ¿saben que somos cristianos? ¿Sí saben? ¿O somos de la secreta? ¿Verdad? A veces somos de la secreta, nadie sabe en nuestro barrio que somos cristianos. Hacemos cosas que todo el mundo, actuamos como todo el mundo. Nos gana la frustración como a todos. Yo sé que también nos sentimos tristes, pero también sabemos que tenemos un autocontrol, o el control de Cristo en nuestra vida, más que autocontrol. Pero ¿cómo estamos actuando? Ahora, quiero que meditemos en otros versículos más para ver por qué, si le pertenecemos a Cristo, seguimos actuando en el mundo o seguimos estando en el mundo.
Juan 17, 18, por favor, alguien que me ayude a leerlo. Juan 17, 18. Otra persona más, Primera de Juan 2, 15. Otra persona más, Juan 17, 15. Ahorita vemos los demás. Juan 17, 18, Primera de Juan 2, 15 y Juan 17, 15. Gracias, hermana Claudia. Como tú me enviaste al mundo, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos, a que conociéramos el amor de Dios, a morir por nosotros. El caso es el tema de la salvación. Entonces, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. ¿A qué? Al mismo tema de la salvación, a hablarles a otros. ¿Quiénes? Mujeres, hombres, niños, todos como familia, todos, juntos o por separado. Ese es uno de los propósitos o una de las misiones que tenemos como familia. Voy a ir yo, pero el niño no. ¿Por qué no? Claro que sí. En el club de niños, de niño a niño. En la reunión de adolescentes, de adolescente a adolescente, como quien dice en su rollo, pues, como son, con sus inquietudes, con sus vivencias, pero claro que lo podemos hacer. Ahora, Primera de Juan 2:15, alerta ahí. Primera de Juan 2:15. Gracias, hermana. ¿Qué pasa? No amen al mundo. No se refiere a que no amemos a las personas, no amemos las acciones del mundo. No amemos más nuestro trabajo que su obra. Me enfoqué tanto en lo que tenía que hacer que se me olvidó orar. Pero sí entrego todo lo demás, llegar temprano al trabajo, hasta el lunch, todo, pero no oré. Es bueno. Hay premios en el trabajo, qué bueno, eres ejemplo para los demás porque lo haces bien, pero eso no es lo importante. Lo importante es que si tienes un trabajo y Dios te lo proveyó, es que ahí hay gente en ese trabajo, hay gente que lo necesita y que Dios lo está buscando. Si estás de vecino en un barrio, híjole, es un vecino de esos que parece que se esfuerzan en hacerme molestar, pero es el que más necesita que le hablemos del Señor Jesús. Es el que más necesita nuestras oraciones. Entonces, estamos en el mundo, pero mucho cuidado, no amemos más al mundo ni a las cosas que están en el mundo. No nos hagamos iguales. Y en Juan 17:15, no estamos solos. Hermana Claudia. Gracias. Yo me recuerdo cuando recién empecé mi carrera a estudiarla, yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, yo decía, voy a terminar mi carrera y voy a abrir un colegio cristiano. Dice, qué bonito, puro niño cristiano, el ejemplo. Ya cuando terminé la carrera, entré al seminario y mi pensamiento fue diferente. ¿Y qué van a hacer los niños cristianos escondidos en un colegio? Los niños cristianos deben de ir a donde no hay niños cristianos. ¿Por qué esconderlos? Al contrario, y hacer nuestra esa promesa que dice, no te ruego que los saques del mundo para que no les pase nada. Hacer un monasterio allá en un rinconcito del desierto para que nadie los toque y que no sufran tentaciones. No, dice, sino que los guardes del mal. O sea, que el Señor nos proteja en donde estemos, cumpliendo su propósito. No que estemos de oquis, haciéndonos igual a todos, sino que estemos en el lugar donde lo podamos reflejar a Él. Qué bonito ese texto, ¿verdad? Me gusta mucho la promesa. Que no nos saque de ahí, que nos deje, que nos cuide, que nos guarde,
para no hacernos igual, sino para poder cumplir con su propósito. Ahora sí, en resumen, tenemos 3 tareas como cristianos, como familia cristiana. Hay más, pero vamos a resumirlo en 3 puntos. Uno, por favor, que es evangelizar, y vamos a leer Mateo 28, 19 y 20. Y alguien más que me ayude con Lucas 24, 46 al 48. A ver, Mateo 28, 19 y 20. Y Lucas 24, del 46 al 48. Mateo 28. Sí, por favor, 28, 19 y 20. Amén. Y dije que era una tarea, pero vaya que el pasaje nos da muchas tareas, ¿verdad? Es ir y predicar, y luego bautizarlos, enseñarles que guarden todas las cosas. Y eso lleva no soltar hasta que solidifique. Fíjense cuánta tarea no tenemos. Que no sea nada más el llevar a los niños y cuando lleguen a la adolescencia, ¡fum!, se nos perdieron. Y toda la feriecita que andaba en la iglesia ya no sabemos dónde quedó cuando llegó a la adolescencia. ¿No nos ha pasado? Y su hijo, es que no quiso venir. Yo creo que mi mamá me hubiera agarrado la oreja y ¿cómo que no quieres? No, me tocó. A mí me ha encantado venir. Pero dice, debemos de promover la conversión de los incrédulos. Esto significa la huella que deja el cambio de nuestra propia vida. No recuerdo quién fue, ahorita se me vino a la mente, no lo traigo aquí. Me dice, habla si es necesario, o sea, predica con tu vida y si es necesario, habla. Entonces tu propia vida puede dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ella. ¿Alguien encontró Lucas 24 del 46 al 48? ¿O lo saco yo? Lucas 24 del 46 al 48. Gracias, hermana. Si nuestra familia no ha sido alcanzada o no estamos seguros de la conversión de nuestra familia, empecemos por ella, con nuestra familia, que ellos experimenten el amor de Dios que hemos tenido en nosotros. Si nosotros no lo hemos experimentado, busquemos hacerlo y traigamos a nuestra familia. Y luego vayamos por nuestros vecinos y luego vayamos por nuestro trabajo y luego, pero procuremos en nuestra familia y que nuestra familia junta pueda hacer este trabajo de evangelizar. El punto número 2 es el amor al prójimo. Llevar de continuo a los cristianos a la realización de obras de misericordia de todas clases. Que el amor de Cristo se vea reflejado en nuestras acciones hacia los demás. Y el tercer punto, cumplir un mandato cultural. Así se llama esto, que es: el hombre fue hecho para administrar el mundo de Dios y esta mayordomía forma parte de la vocación humana en Cristo. Considera un trabajo duro con la honra de Dios y el bien de los demás como meta. Eso se llama ética en el trabajo. Ahí involucra Colosenses 3:23. Todo lo que hagamos, hacerlo de corazón. Y hacerlo de corazón como para Dios y no como para los hombres.
que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Es otro de los pasajes del apóstol Pablo. Así es que mientras nosotros cumplamos esas 3 funciones, estaremos proyectando lo que es Cristo en nuestra vida hacia el mundo. Y es nuestro propósito como cristianos y como familias en Cristo, nuestras familias cristianas. Si no estamos seguros de que nuestra familia le pertenece a Él, debemos buscarlo, esforzarnos, enseñarles a los niños. Y entonces, cuando apliquemos la primer lectura que hicimos en Deuteronomio, de pegar las palabras del Señor en las puertas, en los postes, mi mamá me ponía hasta en el baño el versículo que me tenía que aprender, en la puerta del baño, decía, ahí cuando estés sentadita, léelo hasta que te lo aprendas. En el hule debajo de la mesa, en el mantel, ahí me ponía otro. Ya nomás veía un papelito y decía, ¿ese es el que me toca, ma? Sí. Entonces ella agarró ese pasaje como ley y nos hizo memorizarlos y meditarlos. ¿Le entendiste? Y mientras comíamos a mediodía nos decía, ¿ya le entendiste? ¿Qué palabra no entiendes? Mi papá me hacía ir por el diccionario. Entonces, bendito sea Dios por las familias cristianas, los padres que se preocupan por la educación de sus hijos. Si ese es el caso, que espero que sí sea, bendito sea Dios por ello, gloria a Dios por ello. Y si no, les invito a ser parte de estas familias, familias que ponemos en las manos del Señor nuestro día. Cuando Dios tome el control de nuestro día, todo estará perfecto. Aún en medio de lo que parece triste, difícil, complicado, es perfecto, porque junto con esas pruebas nos va a dar Dios la salida. Así es que oremos al Señor, pongamos en las manos del Señor todo lo que hacemos, que sea hecho con amor, que sea hecho como para Él, y nos irá muy bien. Los invito a orar, hermanos, para poner a nuestras familias en las manos de Dios.